A nosotros nos tocó el arroyo Calquenque y, bueno, como a todos los compañeros, el análisis de la carta topográfica. Bueno, ahí estudiando un poco el arroyo Calquenque, es un poco histórico en lo que respecta a Malargüe, ¿sí? Porque hay un camino muy famoso que justamente es el camino de Calquenque, que se puede ingresar desde la ciudad de Malargüe, ¿sí? Pasando por un lugar que se llama Los Castillos de Pincheira, que también es un lugar bastante icónico para la zona, y atravesando, o sea, de forma cuasi paralela a la ruta a la que hicimos cuando fuimos a la última salida en el Real del Pehuenche, se puede llegar a lo que es el Valle Noble, ¿sí? Por el Puente Amarillo que le llaman, se puede ingresar y se puede hacer un camino todo de alta cordillera para llegar a lo que es la zona del Valle Noble, en donde nos quedaría el Cerro Marguira, que fue el más alto de nuestra carta, del lado izquierdo, digamos, ¿no? Eh, la zona es muy bonita, algo bastante particular es que tanto este valle, que es el Valle Noble, que es el valle por donde circula el Río Grande, como lo que sería el Valle del Sosneado, más hacia el norte, ¿no? Son dos de los valles casi que troncales de la cordillera en ese sector, ¿sí? Para que más o menos se den una idea, si antes de ingresar a las Loicas uno ingresa al Valle Noble, se puede ingresar por allí unos 90 kilómetros. Más o menos lo mismo sucede con el Valle del Sosneado. Son valles muy amplios que tienen un montón de afluentes de agua en esos ríos. De hecho, el Río Grande es uno de los más significativos de la zona sur, ¿no? Por ahí algo Pancho, ahí que me gustaría agregar es que cuando vimos la carta topográfica, nos encontramos con que la cumbre más alta, el punto más alto, estaba del lado este de la carta Exacto. y eso al principio nos mareó un poco. Fuimos a ArcMap, fuimos a Google Earth, a PicVisor, bueno, distintas aplicaciones para encontrar bien el lugar. Ahí nos dimos cuenta que estaba cerca de las Loicas y, y bueno, nos llamaba la atención eso, que por ahí uno viene con medio chipeado de que más cerca del oeste van a estar las cumbres más altas y al principio nos costó encontrar bien el lugar por esta cuestión. Exacto. Eso fue básicamente lo que sucedió. Eh, bueno, ¿querés seguir un poquito vos? Dale, bueno, ahí en relación a la parte A del trabajo, bueno, también nos pedían marcar la distancia entre el punto más alto y el punto más bajo. El punto más alto, como dijo ahí Pancho, era la cumbre del Cerro Marguira, de 3.330 metros. Eh, Otras aplicaciones nos marcaban que era 3.339, pero bueno, no había mucha diferencia. Tanto las coordenadas las vimos por Google Earth como Google Maps y marcamos en Google Earth una línea recta que nos determinó que la distancia era de 16.9 kilómetros desde el punto más bajo al más alto. Y el punto más bajo sería la parte inferior de la carta, la parte sur, sobre el arroyo Calquenque, sobre el río Calquenque. Después, sobre este punto no habría nada más por ahí que agregar. Simplemente, bueno, sobre el poblado más cercano que mencioné recién, que es Las Loicas, también, o sea, Las Loicas no aparece en el mapa, en una mirada por ArcMap es el pueblo más cercano. Malargüe está en línea recta, estaba a unos 40 kilómetros y Las Loicas estaba a 10 kilómetros desde el Cerro Marguira. Así que marcamos como punto más cercano de población a Las Loicas. Que bueno, casualmente pasamos, después de haber finalizado el trabajo, yo soy de Río Negro, no conozco la zona, bueno, Pancho sí ya ha ido bastante, y bueno, ahí me comentaba cuando fuimos con él toda la zona, bueno, de hecho, el arroyo Calquenque y todo lo que habíamos visto en el mapa, así que tuve la oportunidad ahí de que Pancho me pueda mostrar
en primera persona todo eso. Después, Bien. amigo, no sé si de este punto agregar algo más, si no ya pasamos al No, B. voy a hago una breve reseña. Bueno, los pueblos que han habitado la zona, puede ser los puelches, los pehuenches, pueblos cazadores, recolectores, ¿sí? Eh, Vivían básicamente eso, de la caza, la recolección, se desarrollaron muy bien, se han encontrado restos de herramientas, de puntas de proyectiles, microlitos, también se han hallado indicios de algún tipo de intercambio, de ornamentos, de distintivos que por ahí hacían referencia a la cultura de estos pueblos, digamos, ¿no? De alguna manera. Cabe mencionar que acá cerca de esta zona se encuentra la Caverna de las Brujas, un lugar que para el que no lo conozca le recomiendo visitarlo. La Caverna de las Brujas se considera y se dice que puede haber sido también un sitio en donde algunos de estos pueblos hayan tenido sus rituales o con algún que otro simbolismo, ¿no? Aprovechando la oscuridad, la luz y las sombras que se generan, digamos, en la cueva, no en la caverna. La verdad es que la extensión de la caverna es enorme. La caverna se encuentra en el Cerro Moncol, ¿sí? A unos 1830 metros, más o menos. Actualmente es un área natural protegida, ¿sí? Se está habilitada para la visita del turismo, pero también es objeto de muchos estudios científicos, ¿sí? Hay rocas calcáreas de origen marino, dicen que del periodo Jurásico, y realmente hay estalactitas, estalagmitas, bueno, hay mucho material para investigar, hay mucho científico que va a la zona para realizar muchas investigaciones porque el lugar realmente es increíble y de una extensión increíble. O sea, a modo turístico se puede recorrer un porcentaje muy chico de la caverna, pero cuando uno ve el mapa, que bueno, justamente la verdad que no puse la imagen del mapa, pero lo que más recomiendo es visitarla, es realmente enorme, es muy grande y un lugar muy, muy rico para ir y visitarlo y muy recomendado, ¿no? Se hace mucha exploración, obviamente, de arqueología, ¿sí? Y bueno, también hay una serie de leyendas y mitos de por qué le pusieron el nombre, que decían que se veían, o sea, en estos rituales, decían por sombras misteriosas, por luces, por llantos, por apariciones, bueno, eso ya es más a la libre interpretación de cada uno, pero bueno, realmente un lugar increíble que está aquí cerca de esta zona. Buenísimo. Después, en relación a la parte B de lo que es la interpretación del relieve, tratamos con Pancho de utilizar 100% la carta que nos habías mandado, ver ahí las especificaciones y en base a eso y en base a las marcas que tenía la carta, bueno, determinamos que se podía encontrar lo que sería acá. Sí. Lo que sería Juncal, ¿sí? Y un relieve montañoso con pendientes abruptas, donde, bueno, como mencioné antes, las cumbres más altas son del este al sudeste, en lo que sería el Cerro Marguira, y, bueno, ya buscando por internet, un clima frío, árido, con escasa vegetación, y donde el piso altitudinal es un piso alto andino. Bien, y ahora estaríamos, bueno, lo que habló Pancho recién, esto de la ocupación humana, esto sería la diapositiva con las imágenes. Perdón, esas imágenes son de la caverna reales, lo aclaro por las dudas. Bien, lo que hablamos, lo que hablé recién sobre la interpretación del relieve, y ahora ya pasaríamos a lo pertinente al trabajo de guía de montaña y al recorrido. Que bueno, el recorrido que planteamos con Pancho fue salir desde el arroyo Calquenque,
en el trabajo pusimos que este arroyo habría que cruzarlo con una balsa, o sea, como, Perdón, como del Río guías Grande. deberíamos, Perdón, del Río del Grande, Río perdón, Grande. Ahí está. del Río Grande, deberíamos tener una balsa para poder cruzarlo y estar al inicio del arroyo de los Morros, que sería este de acá. El Es el arroyo de que los Morros, exactamente. Seguiríamos todo por el arroyo de los Morros, donde con Pancho, nada, lo que priorizamos ahí es, en un lugar tan árido y tan seco, es poder tener agua hasta el primer campamento, que sería acá en la zona de Mallines, en esta zona de acá. Y de ahí al segundo día ya poder encarar el Cerro Marguira por la parte donde vimos en Argel Map, que era la que tenía menor pendiente. Si bien acá aclaramos dentro de los riesgos que, bueno, el cruce del río era uno, la pendiente del 38% también era que esta pendiente está acá en el inicio del arroyo de los Morros, y bueno, la amplitud térmica, que seguramente a la noche, en esta zona de Mallines, para la gente que llevemos, sería una zona bastante hostil. Algo importante a recalcar de lo que dice Franco es que realmente el Río Grande es un río que vadeando hay que ser o muy experto o casi que diría que nadar, porque es realmente grande el río. O sea, no creo que en la mayoría de los sectores es casi imposible cruzarlo vadeando. O sea, realmente es necesaria una balsa. Es un dato no menor y para tener en cuenta, porque realmente si de ir con clientes, hacer cruzar a una persona ese río no me parece para nada una buena idea, y el camino, la ruta, va justo del lado contrario, entonces esa parte, digamos, a la hora de pensar con clientes, esa parte de tener realmente una balsa ahí es casi que crucial, diría, ¿no? Y después la idea de ir por el arroyo Los Morros para arriba también un poco es eso, ¿no? Tener permanentemente agua y hacer un recorrido lo más progresivo en cuanto a desnivel posible, ¿no? Bueno, acá se puede ver el desnivel que planteamos. Lo Marcamos planteamos de distintas varias formas y líneas, ahí está progresivo. claro, claro, esta fue la más progresiva que encontramos por el arroyo. También habíamos querido entrar por la parte más sur de la carta, pero era muy, muy lejano. Entonces, sin duda, este fue como el sector más cómodo y que menos riesgo tiene para la guiada. Y bueno, ya como parte final sería lo que sería la síntesis del trabajo, que bueno, como lo que charlamos ahí recién, que como guías, nada, eh, vimos como eje principal el tema del agua y las temperaturas y la amplitud térmica. También teniendo en cuenta la escasa vegetación y que, bueno, ese día, esa noche, ese pernocte iba a ser bastante hostil y que tendría que ser una salida donde tengamos todo preparado y armado para cualquier situación, porque nada, lo charlamos también con Pancho, estamos en un lugar donde, si bien Las Loicas es el pueblo más cercano, es un lugar donde realmente no nos gustaría como guías caer ahí ante alguna situación, no sé, desde un mínimo 15 a alguna fractura o alguna otra cuestión. Entonces, eh, termina siendo una guía bastante complicada, peligrosa, pero que es un sector muy, muy bonito que incluso también dijimos de poder ir y conocer la cumbre del Marguira. Perfecto. Y perdón, agrego una sola cosa más. Del otro lado del Río Grande, o sea, digamos hacia el oeste, como para la zona del Real del Pehuenche, hay otro lugar en la parte alta que se llama la Ciudad Perdida, que es una zona también bastante conocida por los expedicionarios acá de la zona. Se hace, hasta hay gente que ha llegado en vehículos 4x4 y bueno, nada, es otro lugar también un tanto icónico de la zona, ¿no? Y bueno, al fondo del Valle Noble, como decían Nico, está el proyecto del azufre, que bueno, nada, los invito a que, a que investiguen porque bueno, por ahí a veces han hablado de un impacto cero o bajo, como en su momento tal vez se habló de las leñas, y
nada, parte de mi familia fue parte de la gestión de la venta a la gente que adquirió las leñas, lo cual me parece que repensarlo bastante antes de cederle esas zonas a gente con tremendo poder económico como es los NOFAL en el caso del azufre, ¿no? Porque nada, después te dicen que hacer un camino no es impacto y desde mi punto de vista hacer un camino ya es impacto. Nada más.